¿Ok? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19 de la siguiente manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esta gente se entregaron a este tipo de conducta. Esta gente viven, no importa si adulteran, no importa si fornican, no importa nada. A ellos les da igual lo que diga la sociedad, porque tienen una mente y han perdido la conciencia y tienen su entendimiento entenebrecido. Y ese era el profundo interés de Pablo, exhortarle y llamarle la atención y recordarle cuál era su conducta ahora en el Señor. Que no la olvidaran, que no se desviaran de esto. Porque estos gentiles acostumbraban a vivir así. Estos gentiles acostumbraban a vivir en el adulterio. Estos gentiles acostumbraban a vivir en la fornicación. Estos gentiles se entregaron a todo vicio y a todo lo que el mundo le presentaba sin importarle nada, porque ya habían perdido la sensibilidad en su vida. Esperemos que en nuestra vida no haya ninguna de estas conductas. Y recordemos que agradar al Señor y recordar quiénes somos ahora en el Señor implica renunciar al sistema de este mundo. Amén. Y vivir agradándole a Él en todo. Por eso Pablo estaba tan preocupado, por eso Pablo estaba tan afanado de enseñarle y de exhortarle y de decirle, miren a esta gente y miren cómo ustedes vivían antes. Ahora ustedes no pueden vivir como ellos, aunque ustedes se han criado, aunque ustedes se han levantado en ese sistema, pero ahora ya no debe reinar el sistema de estos gentiles en sus vidas. Y era el interés y el afán de Pablo de exhortarles y de llamarle la atención y de mostrarle cómo viven las personas apartadas del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escucha bien. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. ¿Y por qué vivían así? Porque se apartaron de la verdad de Dios. Desecharon vivir bajo el dominio y bajo el señorío de Dios. Esa es la condición de aquel que rechaza vivir bajo el dominio del Señor. No es porque el Señor quiera lanzarlo, sino que el Señor le da el permiso a que ellos se lancen a este tipo de vida, porque Dios no les va a obligar a que ellos vivan bajo el dominio de Dios. Y como Dios no te obliga, y como Dios no les obligó en ese entonces, Dios le da libre albedrío y ustedes hacen con su vida lo que a ustedes les parece mejor. Y ellos les parecía mejor vivir así, es porque habían perdido toda insensibilidad en su vida. No les importaba vivir en pecado, no les importaba vivir así, porque su corazón estaba ya entenebrecido. Estaba duro, no les importaba. Y es triste cuando vemos a alguien vivir bajo este modo de vida y vemos lo que sufre y ellos no les importa seguir sufriendo. Porque se dejaron llevar por sus deseos y sus pasiones y se dejaron entregar a estas cosas. Y entonces vemos personas que dicen, ¿por qué Dios me tiene así?
Dios no le tiene a las personas así. El propósito de Dios no es que las personas sufran. El propósito de Dios es que las personas vivan en paz y tengan gozo en su corazón y glorifiquen su nombre y vivan bajo el señorío del Señor. Pero las personas decidieron vivir bajo su inmundicia. Y el Señor le dice, ahí está la puerta, hijo mío. Yo quise demostrarte un camino mejor, pero tú decidiste desecharlo y andar por ese que parece mejor para ti. Las consecuencias son tus culpas. La consecuencia es tu resultado de tener un corazón entenebrecido y que has perdido la sensibilidad. No vengas después a decirme que es culpa mía. Yo te di el permiso que tú decidieras. ¿Era yo o era esto? Tú decidiste esto. Y entonces Pablo le está diciendo, no vayan a vivir como ellos. Mire la condición como viven actual. Se entregaron a todo este tipo de práctica. Entonces, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos decidido vivir bajo el dominio de Dios, esto debe estar a un lado de nuestra vida. Debe estar aislado de nuestra vida. Porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades en nuestra vida, no es porque Dios quiera que vivamos así, es porque yo decidí vivir así. Y no es fácil. Pero Pablo le está recordando, le está exhortando que no deben de olvidarse, no crean que la vida es así nomás. Es así de fácil cuando vivimos bajo este patrón que Dios nos mostró, bajo el camino que el Señor nos trazó. Pero si cambias ese camino, si cambias ese patrón, vas a sufrir muchas consecuencias. Y no es porque nosotros queramos o no porque el Señor quiere que las personas sufran, sino es que las personas deciden sufrir. Porque el Señor vino para mostrarnos una vida diferente. Y Dios, como dice su palabra, tiene planes de bienestar y no de calamidad. Pero la gente prefirió andar por la calamidad que por el bienestar de Dios. Amén. Y entonces el Señor en Pablo, hablándole a los hermanos de Éfeso, le está exhortando a que deben de vivir una vida agradable a Dios. Después de decirle cómo debían vivir después de decirle cómo vivían los gentiles apartados del Señor, pasa a exponer el cambio producido por la conversión. Amén. Después que le dice cómo viven los gentiles, ahora pasa en segundo lugar a mostrarle cómo debe de vivir un creyente en el Señor. Amén. Dice el versículo 20 de Éfesos. Mira lo que dice. Dice de la siguiente manera. Versículo 20 del capítulo 4 de Éfesos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso no lo vieron en el Señor Jesucristo cuando anduvo entre nosotros. Eso no lo ven ustedes en la palabra de Dios, ese tipo de conducta en nuestro Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ese tipo de conducta no se la vieron al Creador. Ese tipo de conducta no se la vieron a Jesús entre el pueblo. Aunque caminaba entre una generación perversa y malvada, que aun cuando Dios hacía favores a beneficios de ellos, le entregaron y lo cambiaron por un malhechor. Eso no lo vieron en el Señor Jesús. Yo no les he enseñado esto en mis visitas a ustedes o a través de mis cartas, le dice Pablo. Dice, el ser cristiano es mucho más que aprender acerca de Cristo. Escucha esto. Es conocerle íntimamente. Las personas allá afuera simplemente se conforman con saber que Jesús murió en una cruz, que Jesús caminó entre el pueblo, levantó a algunos paralíticos, sanó a algunos leprosos, sanó algunas enfermedades y aún por ahí de vez en cuando hace un milagro por otras personas. Las personas creen esto, las personas conocen estas cosas.
Y aún en nuestra ciudad, porque yo considero que en Ciudad Ojeda la población, creo que el 100% ha escuchado del Evangelio, sea a través de una iglesia, de una actividad evangelística, por la televisión o por la radio. La gente puede saber acerca de Dios, la gente puede conocer algunas cosas de Dios, pero eso no consiste y eso no le da a las personas la garantía de su salvación. Las personas no le da la garantía conocer a Dios. ¿En qué sentido? Conocer que ha escuchado por alguien que Jesús vino a morir por ellos. Que han escuchado por alguien que Jesús es el Hijo de Dios. No es así. Es conocerle íntimamente. ¿Y sabes cómo conocemos a Dios en lo íntimo? Cuando decidimos decirle, Señor, te acepto en mi corazón y quiero vivir bajo tu señorío. Amén. Así conocemos al Señor, en lo íntimo, experimentalmente, y eso es vivir para el Señor. No es que llegue, no, soy cristiano. El ser cristiano no es simplemente decirlo con tus labios y con mis labios, es vivirlo. Amén. Es experimentalmente y por tanto vivirle. Es mejor, como dice Gálatas. Escucha lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. En esto consiste el ser un hijo de Dios. No es que la gente conozca algunas cositas de Dios por ahí. Y esto le está enseñando Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Y eso es ser un cristiano o un hijo de Dios. No es que tú le confieses y la gente diga, aquel es cristiano porque lleva la Biblia, aquel es cristiano porque se la pasa gritando en la plaza, pero ¿qué dicen tus hechos? ¿Qué dice tu manera de vivir entre tu sociedad, entre las personas que te conocen y tus amigos? Eso es lo que está enseñando Pablo. Es mejor dejar que el Señor, dejar que Él viva en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren dejar al Señor vivir en nosotros? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor siga obrando en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren seguir que el Señor haga grandes cosas por ti? El Señor vino a hacer maravillas por ti y por mí, pero hay que dejarle. Vemos como estas personas se entregaron a las lascivias, se entregaron a todo acto vergonzoso porque negaron la verdad de Dios y la cambiaron. No quisieron vivir bajo el dominio de Dios y no quisieron que Dios viviera en sus corazones. Y Dios hoy quiere seguir reinando en mi corazón, en tu corazón, y seguir conquistando los corazones para que vivan bajo su dominio. Amén. Habéis oído de Él. En segundo lugar, del segundo punto. Habéis oído de Él. Dice, y fuisteis instruidos en Él conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir, yo les enseñé a ustedes acerca de Dios. Yo lo estuve discipulando en un grupo básico de discipulado cristiano. Ya ustedes conocen de Dios, ya ustedes saben cómo agradar a Dios, ya ustedes saben cómo vivir conforme el dominio de Dios.